no tengo la identificación de la persona, pero la pregunta es ¿qué requisitos deben presentarse cuando se realiza un cambio en el proceso de fabricación de un producto biotecnológico? Es una pregunta que yo creo que es básica y posiblemente el doctor Murillo y el doctor Wang, como representantes de la autoridad sanitaria, pueden tener a lo mejor un conocimiento. El doctor Murillo creo que es una pregunta que puede por lo menos empezar a contestar. Bueno, en efecto, en la presentación mía de ayer, presenté una guía que es la Q5E, la guía ICH, que es el cambio, o sea, el ejercicio de la comparabilidad que hay que llevar a cabo cuando se hace un cambio en el proceso de manufactura. Recordemos que cuando una empresa hace un cambio en el proceso de manufactura, la empresa sabe exactamente qué es todo lo que está haciendo, conoce muy bien todo su proceso, entonces hay que llevar a cabo un ejercicio de la comparabilidad tal y como está descrita en esa guía. Y es una guía que simplemente usted pone ICH Q5E PDF y la puede bajar. Y eso se puede ver pues relativamente fácil cómo es que se hace. Claro, la compañía tiene que aclarar eso. Hay un detalle muy importante, que en la Agencia Europea de Medicinas, cuando bueno, lo último que sé es que no se le permite a una compañía hacer muchos cambios en el proceso de manufactura sin hacer el previo análisis, sí. No se permite, o sea, eso tal vez Karin puede aclarármelo, precisamente por lo que había pasado con las eritropoyetinas, pero eso generalmente, o sea, si se hace un cambio en el proceso de manufactura, pues deben aclararlo, claro, se hacen cambios inclusive de planta, así que ahí ya hay un montón de detalles, sí. Pero en general la guía ICH Q5E es la guía que le dice a usted qué es lo que tiene que hacer con un cambio en el proceso de manufactura. ¿Algún otro panelista? También tenemos a Barry y a Karen que pudieran hacer algún comentario al respecto. I fully agree with you. The companies, of course, have to show that there is, after manufacturing changes, no change in the clinical effect and the clinical profile. But on the other hand, an analysis as published under Schiestel et al., for instance, showed that there are actually sometimes quite dramatic changes in the quality profile, and the experts of the European Medicines Agency even say now that they may look a bit more carefully to such manufacturing change in the future. And there's even one example, I will not mention now the name of the product, where from the first registration until today there were 37 manufacturing changes, and honestly I don't believe that now today's product is really exactly the same, although it's from the same manufacturer, right, as the first one. So I mean, careful. Also there some surveillance is needed. Sí, o sea, okay. And I'd like to comment a little bit too, because I helped write the Q5E document. So the nature of the comparability study for a single manufacturer is dependent on the size of that study is dependent on the nature and extent of that manufacturing change, and also on the results that you get. So if you make a major manufacturing change, like a change in the cell line, you are going to do a very robust comparability study that may include clinical data and has in the past. So you're doing a study that is very large for those types of changes sometimes. And then if you see a product difference where you don't know what the meaning of that product difference is, you're going to do a larger clinical study, or you may do a clinical study to see what that difference, if there's some uncertainty about that. So the comparability studies depend on what you're doing, what the changes, and what results you get, and they can be quite large. Muy bien. Sí, por supuesto, depende del cambio que se hace, exactamente. Exactamente, un poco para resumir, parece que es un proceso que desde el punto de vista científico tiene un continuo, una progresión, pero hay determinados pasos que requieren datos adicionales. Desde el punto de vista regulador, el doctor Wang, ¿algo que aportar en su experiencia desde Health Canada? ¿Algo que quisiera comentar? Okay, I think that most of the manufacturing, just the process change in Canada may not require clinical studies. However,
we do require clinical studies for the product we know which is problematic based on the marketing history or the patient use. For instance, for the EPO, I think one of the EPO, when the process change, I think if it's other product, we probably may not asking for clinical study, but in that case, because it's an EPO, we know that it's potentially cause PRCA when you change the process. Potentially, we require the company to do the study. Actually, the company voluntarily, did a large clinical trial. También la segunda pregunta que tenía era un poco en esa dirección también, ¿no? Estaba relacionado con el cambio, la segunda porque hay dos preguntas, estaba relacionado con el cambio del sitio, del lugar de manufactura y entonces cómo se hace y cuáles serían los requisitos clínicos y si mantiene la categoría del innovador. No sé si a lo mejor alguna persona puede especificar cuáles son los requerimientos y qué es lo que se hace desde el punto de vista de un cambio. Es decir, existe una planta y normalmente por requerimientos del mercado hay que producir más producto y entonces Barry tal vez con la experiencia de una compañía innovadora pudiera mencionar cómo se hace desde ese punto de vista. Well, when I was in the FDA, we had lots of those types of changes, and typically those type of changes are approved based on quality criteria alone, without the need for either human PK studies or clinical data. Of course, that assumes that you're getting something that's highly similar. Again, if you see that something is not highly similar, that there is some questions, you might be asked to do additional studies. And of course, if you use crappy analytical techniques that don't provide meaningful output, again, it's looking at the analytics that you use. You may be asked to do additional analytics or to do something other type of higher testing in order to remove any residual uncertainties. But typically, it's by quality criteria alone for manufacturing site change. Exactamente. Lo que quiere decir es que el proceso de comparabilidad sigue siendo la base para una decisión regulatoria y entonces basado en ese ejercicio de comparabilidad puede ser necesario hacer estudios de farmacocinética animales o humanos o ir más allá. Eso sería la conclusión. Doctor Murillo, ¿algo que añadir? Sí, no, o sea, recuerden que una cosa es el ejercicio de la comparabilidad cuando una compañía va a hacer un biosimilar y es de otra compañía el innovador, o cuando una compañía se traslada a otro. Recuerde que la compañía que se traslada puede perfectamente llevarse sus células y entonces uno de los factores determinantes permanece constante. Bueno, ese es el conocimiento del proceso. Ahí hay pues mucho que hacer y creo que podemos pasar a la siguiente. Muy bien. Estaba escuchando un celular, por favor, si pueden prestar atención a los celulares porque resulta un poquito molesto para oír todas las intervenciones. Posiblemente la pregunta es para el doctor Gómez, a lo mejor. Para las nuevas indicaciones en patologías de un mismo órgano, para un producto innovador, ¿se extrapolan algunos datos? ¿Y estos datos son independientes de alguna forma? En otras palabras, ¿es posible la extrapolación de datos para un producto innovador o no? Y otros miembros del panel pueden colaborar también. Hay situaciones en consideración que podríamos denominar off-label, porque he tenido la experiencia de especialistas que prescriben un producto biológico innovador con una indicación diferente a la oficialmente aprobada, pero dentro del contexto de un proceso investigativo con la figura de consentimiento informado y un respaldo fisiológico muy sólido y una vigilancia muy estricta en relación con farmacovigilancia, lo cual va posibilitando que en la medida en que pasa el tiempo puedan empezar a ampliarse las aprobaciones para determinadas enfermedades. Yo pienso que si existe el respaldo fisiológico en que puede beneficiar a un paciente, se inicia el producto, se obtiene una buena respuesta clínica, se hace un buen programa de farmacovigilancia, se involucra en la medición de anticuerpos, eso permite que la medicina crezca, eso beneficia a los pacientes y finalmente posibilita la aprobación de una indicación que previamente no había sido investigada, pero que beneficiará a un gran número de pacientes.
Tal vez, por clarificar un poco la pregunta, yo creo que tal vez la pregunta va en la dirección del punto de vista regulatorio. Es decir, entiendo que lo que usted ha respondido es cuando existe una hipótesis científica y se empiezan a desarrollar los datos y al final existe una evidencia de un producto ya aprobado, que sería un poco las indicaciones, utilización fuera de las indicaciones aprobadas. Tal vez la pregunta sería más, por ejemplo, un innovador, pongamos, obtiene la aprobación en carcinoma de colon con una determinada quimioterapia, por ejemplo, FOLFOX, que es una quimioterapia utilizada en combinación. ¿Podría extrapolarse esos datos de eficacia y seguridad a otra quimioterapia, como por ejemplo podría ser FOLFIRI o como podría ser la utilización con capecitabina, sin datos clínicos? Eso es un poco, porque para un biosimilar esa extrapolación existiría. ¿Podría obtener una aprobación regulatoria o no en esa extrapolación? Pues si vamos a ser estrictos, no se podría hacer, pero al menos en Colombia, si uno hace una propuesta de un proceso investigativo respaldado por un hospital que tenga un sólido programa de farmacovigilancia, lo someten a consideración, lo pasan al comité de ética y si ellos lo consideran factible, tiene todo el respaldo de índole legal, obviamente bajo la figura de consentimiento informado, para hacer ese tipo de extrapolación y uso. Muy bien. ¿Alguna otra opinión dentro del panel? ¿Alguien quisiera, por favor? Well, for the innovator products, the extrapolation between indications is quite rare. I guess as Dr. Klein has presented, that the case that we can think of is the extrapolation from adults to pediatric. But even though that comparative PK/PD study is also required, so you have to demonstrate that the pharmacokinetic profile are similar between the adults and the pediatric, otherwise the extrapolation will not be allowed. So for the oncology treatment, if you demonstrate that the biologic work with FOLFIRI, it may not be working with FOLFOX, because there are many cases that is the combination therapy, the efficacy is quite different between the different combinations. So you can't just say it worked for one and you extrapolate it to other combinations. So when you're reading the label or for the monograph, it's very specific which combination this biologic is combined with. Muy bien, muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quieran discutir con el panel. Por favor, si se puede identificar también. Buenas tardes, mi nombre es Eva María Ruiz de Castilla, yo soy directora de la ONG Esperantra y miembro de la Alianza Internacional de Pacientes. Bueno, mi pregunta está sobre todo en el tema del biosimilar y los usos terapéuticos que tiene el biosimilar. En algunos casos no son los mismos indicados para el biológico. Entonces, aquí en Perú se da ese caso en las prescripciones y entonces hay médicos que recetan este biosimilar que se usa, digamos, para un tipo de enfermedad, pero cuando el biológico se supone, ¿no?, que el biológico o el medicamento originador tiene un uso terapéutico, el biosimilar se expecta que tenga el mismo, ¿no? Entonces aquí no tiene esa misma connotación y lo usan para otras cosas. Estoy hablando de unas drogas que usan ahora también para el tema de desprendimiento de retina y otras cosas. Entonces yo me preocupo porque a veces los pacientes vienen y me dicen qué raro que este paciente que tiene cáncer usa esto y este paciente que tiene glaucoma usa también lo mismo. Entonces quisiera ver y los técnicos que me aclaren un poco ese tema, porque yo la verdad no sé cómo hacer para explicarles y no hay mucha información a propósito de eso y pues queda también en el tintero ayer lo que decían, biosimilares son biológicos también, ¿no? Entonces quiero saber un poco más de eso, gracias. No sé si quedó muy clara la pregunta. El doctor Murillo se anima a contestar. Bueno, yo no estoy seguro si la pregunta está clara, pero le voy a mencionar. O sea, yo soy químico, no soy médico, no puedo recetar, no, soy casi farmacéutico, pero todavía me faltan 2 cursos.
Sin embargo, sí le puedo decir que ese ejemplo me suena a la comparación del tratamiento del cáncer versus la degeneración macular, ¿de acuerdo? Donde se trata con, si no me equivoco, es el bevacizumab, y luego un derivado del bevacizumab que es el Lucentis, ¿ok? Creo que lo que usted me está diciendo va en esa dirección, ¿de acuerdo? Le voy a enseñar a decir lo que yo he oído de médicos al respecto. El Lucentis es el que está indicado, que es el fragmento del anticuerpo para la degeneración macular. Sin embargo, el anticuerpo original no tiene los estudios clínicos para la degeneración macular. Sin embargo, el anticuerpo aparentemente es más económico. Y aunque no tenga los estudios clínicos, hay médicos que lo recomiendan para la degeneración macular. Sin embargo, en países muy regulados, como en Alemania, que lo conozco muy bien, la aseguradora no le paga el anticuerpo para el tratamiento, lo tiene que pagar usted. Entonces yo creo que pero ese es un caso extremadamente puntual, es un caso muy muy puntual, pero la regla es que si el medicamento innovador tiene una serie de indicaciones, el biosimilar se le hacen pruebas clínicas para las indicaciones, o sea, hace pruebas clínicas para indicaciones determinadas, y la extrapolación de indicaciones creo que es algo que ayer ya se comentó muy bien, y me limitaré, digamos, en ese punto de vista a eso, pero el caso que usted me está hablando del glaucoma, bueno, lo voy a llamar tal vez degeneración macular mejor, y el cáncer es ese caso, así que pues eso es un caso muy puntual al que le hay que tener cuidado, pero no hay que pensar en eso, o sea, ya todo estaba discutido aquí en el panel más o menos. Gracias, Barry. Do you want to make any comments? I do. I don't. In the U.S., that's not actually an exceptional case because the practice of medicine allows substitute. Allows physicians to use a product off-label. My daughter's taking a product that's not approved for, and it's working. And we have to pay more for it because Medicare won't, or the medical system won't pay for it. But you can have off-label use. There was a product we regulated in FDA that we knew was not being used for label. Was all off-label use. We still regulated, we inspected it, we did everything as if it was used for its approved indication, but we knew it wasn't. Sí. Bueno, yo sí estaba mencionando el caso ese específico que tenía en mente, pero por supuesto que existen muchos otros casos. Por ejemplo, hoy en día se sabe que la eritropoyetina tiene una neuroprotección que se está estudiando. Muy bien, bueno, espero que hayamos contestado la pregunta. Tengo una nueva pregunta antes de que proceda a la siguiente pregunta. ¿Alguna otra de la audiencia? Por favor, si se puede identificar. Buenas tardes, mi nombre es Renato Delgado, soy asesor de la empresa EIS Asesores Asociados. Mi pregunta es algo general, referente a las políticas de Estado, ya que hemos tenido la ponencia de Brasil. Quería opinar y a ver qué la mesa también, qué opina, ¿no?, sobre esta realidad nacional, referente a que los productos biosimilares o los productos biológicos en Perú no se piden estudios de segura eficacia. Entonces, puede ser una política de Estado o que se compre por medio de licitación y se otorgue diferentes productos hacia una afección. Entonces, en consecuencia, retrocedan en su tratamiento los pacientes, solo porque no encuentran la respuesta, porque demora más de un año. Entonces, ¿qué opinión tienen referente a este tema? Por políticas de Estado, por tener diferentes opciones y evitar
que los pacientes retrocedan, porque es un problema de salud pública y es un derecho de todos los humanos. Gracias. ¿Algún miembro del panel desea pronunciarse? Por favor. Mo. Muchas gracias por la pregunta muy importante. De nuestro lado consideramos acá en Perú que no es por política, que es más bien por falta de política. Tenemos una ley de drogas e insumos que pasaron en 2009, se va normativizando, pero la verdad es que ya estamos casi terminando 2013 y hay solamente unos cumplimientos que han en cuanto a esa ley. Entonces yo diría que es más bien falta de una política buena. También hemos hablado antes de que mientras que el resto del mundo va avanzando, ciencia, medicina, normas, creo que en Perú, si no podemos cumplir con una ley desde hace 4 o 5 años, yo pienso realmente que vamos a estar otra vez acá en 4 o 5 años más discutiendo la misma cosa con la necesidad de pasar otra ley, porque se va avanzando el mundo y estamos aquí debatiendo algo que realmente debemos cumplir ya de una vez. Yo hablé un poco la doble exigencia, ¿no? Es que el borrador necesita llegar a la fase de implementación, pero no podemos pasarlo tan rápido a esa fase sin que haya cambios importantes. Y en cuanto al sentido de que eso se impone en el que el paciente no llegue a su tratamiento a tiempo, creo que con biológicos, como han hablado ustedes un poco ayer, es bien importante, y no sabemos realmente qué es la diferencia en que llegue en 30 días o 2 meses o 3 meses, y creo que necesitamos nosotros pacientes entender mejor qué es la diferencia de llegar a un buen diagnóstico, pero después no te dan el tratamiento, pero 3 meses después, o sea, y qué es la diferencia en resultados. Sería un interesante estudio para hacer para cada biológico, muy importante. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, tenemos la siguiente pregunta que está relacionado con el el nombre de la denominación común internacional para los biosimilares. Y la pregunta es, considerando que la denominación común internacional de biosimilares es un tema en discusión y evolución, y tenemos el concepto de no intercambiabilidad, ¿debería este concepto ser considerado por las regulaciones locales? Me imagino que la pregunta es, ¿deberían ser las regulaciones locales más específicas en este respecto? Hemos oído la posición de Health Canada, tal vez es una pregunta más regulatoria. Podríamos empezar por la experiencia de Health Canada, y si alguna otra persona del panel quisiera pronunciarse, lo podríamos hacer. So in terms of the naming issue, well, I think the Health Canada's position, I think it's quite clear that we recommend that the biologics biosimilar should have each biosimilar as minimum should have a unique name. I think that's the position. And Health Canada does not believe that we take action to give a unique name is going to help. I think we recommend that we follow WHO approach, because that has been well considered by the WHO, and also that the INN issue is under WHO authority. Okay, so I think Health Canada will support WHO initiative to define unique or assign unique INN for each biosimilars. So that's our current position. Y tal vez hemos estado hablando de la intercambiabilidad desde un punto de vista de la farmacovigilancia, de los posibles riesgos que pudiera tener para la trazabilidad el nombre, pero ¿cuál sería la opinión de un clínico? Yo no sé, el doctor Gómez a lo mejor nos puede decir como clínico, y si hay otros clínicos en la sala, ¿cuál es su opinión del médico? Desde un punto de vista médico, ¿un acto médico voluntario o es una sustitución por el farmacéutico? ¿Qué pros y contras le vería un clínico a esta situación? Yo pienso que hay un principio básico
que cumplir, y es que si un paciente está obteniendo una respuesta clínica adecuada con un medicamento biológico o biosimilar, no resulta necesario ni prudente realizar un cambio y debería garantizársele una continuidad con el tratamiento frente al cual se ha obtenido una respuesta clínica. De ahí entonces que la regulación debería también considerar la posibilidad de garantizar la continuidad del tratamiento, porque ante la eventualidad de que se cambie por un producto biológico, biosimilar o viceversa, se presente un evento adverso, ¿a quién atribuírselo? Al primer medicamento, cuando sabemos que hay eventos adversos en el contexto de los biológicos que pueden aparecer tardíamente, o al medicamento que recientemente está recibiendo. Así que para efectos de farmacovigilancia y seguridad del paciente es muy importante garantizar la continuidad. Muy bien. Por lo menos la opinión del doctor Gómez es en la dirección de garantizar la continuidad. El primero, no hacer daño al paciente, y si está en una buena respuesta clínica no estaría justificada. ¿Alguna otra opinión de algún clínico, otra persona que se quiera pronunciar al respecto? ¿Algún farmacólogo o clínico farmacéutico que se quiera? Doctor Juárez, por favor. Dado su experiencia clínica, tal vez tenga algo que aportar. Mire, si bien es cierto, en nuestra Ley General de Salud nos faculta a los farmacéuticos hacer la sustitución, pero ahí hay una cosa que no está completa, porque cuando se hizo esta ley no hablábamos mucho de los biológicos, y entonces si bien es cierto nos dicen con productos que tengan la misma eficacia terapéutica, etcétera, etcétera, pero eso se hizo cuando solamente nuestros políticos pensaban en el medicamento convencional, en los fármacos de síntesis, no hablaban de los biológicos. Y en este caso yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Gómez de que debe mantenerse la continuidad en el tratamiento. Se empezó con el biosimilar, pues que continúe con el biosimilar si tiene buen resultado clínico. Y en eso el farmacéutico tiene que ser consciente de que tiene que colaborar con el paciente a mantener ese ritmo de continuidad. Gracias. Muy bien, gracias. Parece que existe cierto consenso que lo primero es garantizar la seguridad clínica y la eficacia en este sentido. ¿Alguna otra pregunta? No tengo ninguna más, así que tendremos que improvisar alguna nueva pregunta. Por favor, si se quiere identificar también. Buenas tardes, Rosina Hinojosa, farmacoeconomista, Pfizer. Quisiera saber si existe experiencia en algunos de vuestros países respecto al impacto económico que han tenido las políticas que se han tomado en el tema de medicamentos biológicos y biosimilares, ya sea resultados positivos o resultados negativos, si hay alguna experiencia que nos puedan compartir. Algunos de los países, no hay nadie representando a Europa. Bueno, en ese lugar tendré que asumir mi posición de ciudadano europeo y responder a la pregunta. Recientemente se ha publicado un documento de consenso también de la Comisión Europea que se llama la Iniciativa Tajani, el cual recoge todos los digamos, recomendaciones respecto a biosimilares. Y efectivamente hay algunos puntos importantes en los cuales se reconoce que los biosimilares han tenido un efecto favorable en lo que sería aumentar la competencia en el mercado farmacéutico, y por lo tanto son un estímulo para lo que sería la innovación y la llegada de nuevos tratamientos, ¿no? Digamos que desde ese punto de vista se ha reconocido que son positivos para el mercado. No existe una cuantificación, digamos, del impacto, porque todavía la penetración de los biosimilares en Europa ha sido dispar, ¿no? Pero lo que sí que es cierto que también se reconoce es que, dado que no podemos aplicar los principios genéricos, ni científicos, ni regulatorios, posiblemente los económicos no van tampoco en esa dirección. Es cierto que ha habido unas rebajas, está documentado, de los precios, pero estamos hablando de rebajas de un 30-40% respecto al producto innovador. Es decir,
no se va a ver, o por lo menos no existe esa experiencia de unas rebajas de precio del 90% cuando se produce la entrada de un genérico. Digamos, es la situación actual en Europa. Estos son datos que ustedes pueden consultar, y digamos que en ese sentido se considera que es todavía una tecnología temprana para, digamos, evaluar cuál es el impacto fármacoeconómico en el futuro. Pero desde luego sí que es cierto que aumenta la competición y eso lleva un efecto, digamos, positivo para los pagadores y para los gobiernos, ahorrando costos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta, tal vez y yo sigo volviendo a las definiciones, yo creo que es muy importante, pero se ha debatido y hemos visto la situación, que es una situación real, que es digamos, la existencia en el mercado de diferentes tipos de productos, ¿no? Y hemos visto que bueno, están los de referencia, los productos biosimilares. Lamentablemente en Latinoamérica, por lo menos en mi conocimiento, hay muy pocos biosimilares aprobados en Europa que se hayan comercializado en Latinoamérica. Si me pueden corregir, pero creo que posiblemente en algún país hay uno, pero hasta donde yo sé los lanzamientos han sido muy limitados. ¿Por qué ha podido ocurrir eso? ¿Por qué los biosimilares que se han registrado en Europa no han llegado con esa fuerza a Latinoamérica? ¿Es consecuencia de esa situación de los productos que están anteriormente y que tal vez han prevenido que esos biosimilares que en Europa se están utilizando, como hemos dicho, lleguen? Y si esa es la conclusión, ¿qué habría que hacer con esos productos que están en el mercado, que a lo mejor están dificultando esa entrada de los biosimilares, que tendría un efecto beneficioso? ¿Cuál serían sus posiciones en esta dirección? Y si de alguna forma alguien tiene otra opinión, pues también se puede expresar. Adicionando a la pregunta de Fermín, en el punto de por qué no llegan los biosimilares que teóricamente están aceptados y que son, bueno, tienen unas regulaciones mucho más estrictas y tal en estos países. Mi pregunta está, y adicionando a esto, es ¿por qué no tenemos una lista de estos biosimilares a la mano, tanto en EMA o en FDA, para tener nosotros un chequeo más fácil, primero como pacientes, segundo como gobiernos y tercero como usuarios, para poder saber y facilitar también el proceso de aceptación en los países de esos biosimilares? A mí me preocupa mucho porque siempre viene el camión, como decían ayer, lleno de papeles para registrar algo, de pronto no sabemos nada, ese camión que llega lleno de papeles, me pasó una vez, vino una persona y me trajo una cosa así para decirme a mí, que soy paciente, oye, mira, esto es seguro, ¿no? Le digo, te puedes llevar todas esas cosas porque la verdad yo no voy a entender ni voy a leer tu camión de papeles, ¿no? Entonces, tal vez tendríamos que tener un mecanismo para garantizar este tipo de biosimilares, de tal suerte que decir, aquí hay una lista segura de estos medicamentos que están aprobados ya en países donde las regulaciones son más duras, ¿no? El doctor Murillo quiere responder a la pregunta. O sea, ahí sí quiero hacer un comentario. Yo he participado en la legislación de varios países en la región y bueno, en Centroamérica y el Caribe hay un punto en las legislaciones que dice que si el biosimilar ha sido aprobado en EMA o en FDA, entonces se le da una aprobación automática. Y de hecho lo único que tienen que presentar es un certificado de libre venta. ¿Y precisamente para qué? Para que un país como Costa Rica va a ver una documentación tan amplia cuando ya Agencia Europea de Medicinas lo vio y lo aprobó. Y un certificado de libre venta no es un documento que se va a falsificar. Entonces, de hecho, Vinocrit está en Costa Rica. Sandoz lo está inscribiendo. Bueno, no está en Costa Rica, está en proceso de inscripción y va a ser aprobado. Y por supuesto que estamos esperando eso, pero recordemos que nuestros países están bombardeados de productos. Así como tenemos el Vinocrit en proceso, tenemos el Tidecron también en proceso de registro, tenemos interferón pegilado de Cuba también en proceso de registro, y por supuesto que, sin embargo, biosimilares verdaderos están. También acordémonos que, por ejemplo, está, creo que Filgrastim Exal, claro, Exal, que es un biosimilar, el Filgrastim Exal
eso es para venta exclusiva de Alemania, o sea, no estoy totalmente seguro, pero creo que es venta regional. Y entonces, pues, hay que ver esas cosas. Pero, por ejemplo, Sandoz está perfectamente en Costa Rica, y si está en Costa Rica, yo creo que está en Centroamérica y el Caribe, porque se vende, y están en proceso de registro también en todas nuestras regiones, y ellos lo cumplen, ¿de acuerdo? Y muy importante fue la conferencia que hubo de la competencia desleal. Sandoz se está enfrentando a una competencia desleal en países que no están regulados y donde tiene que luchar con intentos de copia, que no cumplen los requisitos de la Organización Mundial de la Salud. O sea, entonces ahí hay una competencia desleal, pues pasan cosas, y a fin de cuentas es el paciente el que sufre por todo. Entonces la pregunta sería, porque parece que al final los intentos de copia están limitando el acceso a estos productos, ¿qué deberíamos hacer con los intentos de copia? Porque ayer escuchamos a 3 agencias reguladoras donde la aproximación fue ciertamente diferente, ¿no? Hay unas regulaciones en borrador, pero todavía llega ese flujo de productos. ¿Cuál sería la mejor aproximación? Y es una pregunta abierta. O los productos no comparados. ¿Hay alguien que quiera responder? Si entiendo bien la pregunta, tenemos mucho ánimo, entusiasmo por la regulación en Chile, o sea, porque de la manera de verlo son las únicas ahora que están activamente proponiendo que se haga algo de los intentos de copias que ya existen en el mercado. Entonces me parece muy interesante, muy importante, y puede ser que estoy equivocado, pero solo lo veo en Chile, y ojalá que acepte el Ministerio de Salud esa propuesta, porque realmente la necesidad de que esos intentos de copias regresen al ISP para ser reevaluados, o para que puedan pedir todo el portafolio de data que se requieren. Vamos a ver entonces quiénes sobreviven y quiénes no, y en ese punto vamos a ver realmente si entonces en Chile va a haber apertura para que los 14 biosimilares que existen en Europa pueden llegar, pero creo que es un asunto de tiempo también. Gracias. Si no recuerdo mal, Panamá fue la primera autoridad regulatoria de la región que impuso ese requerimiento ya en el año 2008, 2009, ¿tenemos alguna experiencia de que si las autoridades panameñas han hecho algún requerimiento de algo que era legislativo, se ha implementado algo de lo que estaba por lo menos propuesto? Y un poco haciendo el seguimiento de lo que se comentaba antes, es importante tener las regulaciones, pero la implementación de las mismas creo que es doblemente importante. No sé, Renato. Sí, bueno, de hecho la regulación de Panamá, yo participé, bueno, no sé si podría decirlo o no, ya lo dije. La regulación de Panamá en efecto es muy corta, es muy pequeña, y simplemente lo que dice es que el requisito para ser aprobados es que el dossier haya sido aprobado en cualquiera de las autoridades estrictas ICH, punto, no dice nada más. Sin embargo, recientemente fue aprobado el Letanar, y aparentemente fue un error de un funcionario, o sea, no sé si lo estoy diciendo correctamente, pero yo no creo que sea otra cosa, porque no cumplía con la regulación, pero en efecto el Letanar fue aprobado en Panamá, y en efecto la reglamentación no debería haberlo permitido, así que la implementación no es perfecta. Muy bien. Me está haciendo una señal que estamos posiblemente llegando al final del tiempo de la mesa. Yo no sé si hay alguna pregunta, la última, por favor, y ya le pasaríamos a las conclusiones, porque estoy seguro que todos ustedes quieren alcanzar sus aviones y regresar a sus casas, o si viven en Lima, retirarse pronto a sus domicilios. O disfrutar de los lindos restaurantes que hay aquí. También. Bueno, mi
pregunta, no sé si es pregunta, sino una sugerencia tal vez, ¿no? A propósito, desde la perspectiva del paciente, usuario y del que está tomando esas medicinas, ¿no? Que es complicado saber toda la parte técnica previa, toda la cosa esta. Pero tal vez podríamos hacer un lugar donde podríamos hacer como un observatorio y vigilancia justamente de medicamentos seguros en el tema de biológicos y biosimilares, para que nosotros y también las autoridades, porque pasa que a veces el desconocimiento o el exceso de trabajo de los funcionarios públicos haga que no miren qué está pasando en el mundo, ¿no? Yo tengo una torre de cosas así, de papeles que sacar, y en ese caso, pues entonces no me voy a fijar en que si esto está aprobado o no, entonces lo apruebo, y por eso hay un error de un funcionario de pronto, ¿no? Yo quiero ser buena gente pensando bien, ¿no? Entonces, pero tal vez tendríamos que tener un observatorio oficial, no sé, hacer un partner con el WHO, OMS, justamente para garantizar todos los consejos y los advice que ellos dan para el proceso propio de regulación. Así se nos facilita al paciente que no tiene que saber y no tiene por qué saber toda esta cosa técnica. Eso no quiere decir que seamos burros, todos tenemos otras profesiones y somos buenos en lo que hacemos, pero no tenemos por qué también saber toda esta información, pero nos ayudaría mucho a aterrizar, y yo siempre digo, vulgarizar la información científica a la mano de cualquier persona que pueda usarla. Mi sugerencia entonces para este tema creo que es de tener un observatorio mínimo en donde podamos tener algún tipo de información sobre bioterapéuticos en los dos lados, ¿no? Gracias. Eva María, gracias por la pregunta, y esto me da la oportunidad de darle a la doctora Solemri la palabra final sobre un observatorio seguro y cómo ve ese posible papel del Centro de la OMS de Farmacovigilancia en por lo menos a darnos un poquito más de luz sobre algo que parece que todavía tenemos que avanzar mucho para llegar a una situación más clara. Sí, exactamente, y eso es exactamente lo que nosotros quisiéramos hacer, o sea, esa es la función que tenemos, recoger toda esta información y para poder analizarla y enviarla a los países. Pero como les dije en mi presentación, todavía hay limitaciones por parte de los países para poder implementar estos sistemas buenos de farmacovigilancia, que es bueno que se han mencionado tanto durante este congreso, que es una de las partes fundamentales para poder obtener buenos resultados en la vigilancia de estos medicamentos especiales que están saliendo ahora últimamente. Y para eso pues es muy importante que estos sistemas se fortalezcan, especialmente en América Latina, porque no están bien. Estamos trabajando, como les dije, trabajando con estas organizaciones, con estas redes que hay en América Latina, con la red PARF, con la OPS y especialmente pues directamente con los países, para ver de qué manera podemos ayudar en el fortalecimiento de estos centros y así nosotros poder obtener toda esa información, que no solamente para nosotros, sino que para que también los centros nacionales de farmacovigilancia tengan su propia información a nivel nacional y nosotros hacerla pues a nivel internacional y hacerles llegar a cada uno pues la información que podemos obtener, el análisis que podemos obtener de esa información. Muy bien, pues muchísimas gracias y un aplauso por favor al panel. Gracias. Por favor, pueden retirarse si quieren y procederé a dar el cierre al evento. O sea, por favor, pueden retirarse si quieren a sus asientos. Gracias. Bueno, pues como dicen que lo bueno y breve es 2 veces bueno, pues trataré de ser conciso en mi cierre. En primer lugar, quería felicitarles a toda la audiencia y agradecerles su participación activa. Ha sido una audiencia altamente educada y muy disciplinada, tengo que decir, porque ha sido un diálogo muy abierto donde se han puesto diferentes opiniones y todas ellas yo creo que se han discutido de una forma abierta y en un afán muy colaborador. Por lo tanto, mi agradecimiento y mi felicitación a la audiencia. Quería también agradecer a Augusto Rey y al equipo de Alafarpe también por su implicación y a los equipos locales de muchas compañías que han trabajado para que el evento fuese un éxito y mi agradecimiento también en nombre del grupo de AFPMA en Ginebra. También a la Secretaría de AFPMA con Yanis y Chiara, que han hecho yo creo un trabajo excepcional y quisiera dar un aplauso para todos ustedes y para ellos.
Bueno, y finalmente yo solamente quería hacer un análogo. Yo, la verdad es que trabajé en este país en 2 años, del año 2008 al 2010, y bueno, creo que en conjunto yo soy muy positivo, siempre he sido muy positivo respecto al país, respecto a Latinoamérica, y viendo el entusiasmo, la pasión, creo que vamos a avanzar mucho en el futuro, y he visto una gran convergencia a pesar de las diferencias, y yo creo que es positivo. Los que me conocen saben que me gustan los deportes de resistencia, y siempre pienso que todo requiere mucho tiempo. No podemos, esto no es un sprint, esto es una maratón. Para hacer una maratón hay que entrenarse muy bien, y yo creo que con esa visión a largo plazo, y sobre todo tomando, yo creo, posiciones sostenibles por todos los actores implicados, por parte de la industria, tanto la industria innovadora como la industria local, como la industria genérica, como por parte de los reguladores, como por parte de las políticas del gobierno. Yo creo que con esas posiciones sostenibles a largo plazo podemos alcanzar grandes logros para garantizar, yo creo que lo más importante, que los pacientes tengan acceso a medicamentos innovadores, medicamentos de calidad y, por supuesto, a biosimilares cuando la patente expira, y a los productos genéricos cuando también aplica. Así que esa sería mi conclusión, y desearles a todos que pasen una buena tarde, que regresen a sus hogares, si quieren quedar en Lima, por supuesto, a disfrutar, pero si tienen otros compromisos, que tengan un buen viaje, y espero verles pronto. Muchísimas gracias.